¿Querés llevarte? Bueno, ahí estamos, arrancamos, la presentamos a Lucía y después empezamos la charla. Lucía Soya Sobral nació en Marín en 1989, vive actualmente en Oviedo, donde ha creado y coordinado desde 2022 el Club de las Letras Salvajes. En 2023 fue seleccionada en la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dirigida por el escritor Javier Peña. Comerás Flores, Libros del Asteroide, de 2025, es su primera novela. Bueno, la primera pregunta, Lucía, tiene que ver con cómo nació la idea de Comerás Flores. Y acá con las compañeras estábamos diciendo si, lo preguntó Cecilia en realidad, si Comerás Flores tiene que ver con Comerás Perdices, como se dice también. Eh, no, o sea, no pensé en eso, pero sí tiene que ver con esto de, ¿cómo se decía? Fueron Fueron felices y comieron felices. perdices. Me Sí. perdiste, sí. Claro, en este caso ni fueron felices ni No, comieron comieron perdices. perdices. La historia surgió por el tema. O sea, a mí me interesaba mucho escribir sobre un maltrato del que apenas hablamos y del que apenas podemos mostrar algo. O sea, es muy difícil explicar el maltrato psicológico, es muy difícil denunciarlo, es muy difícil identificarlo, darte cuenta y además ni siquiera lo hablamos tanto entre nosotras, cada vez más, pero eh, por estudios, estadísticas, porque también hablé con muchos psicólogos, pero sobre todo ahora por las lecturas de, sobre todo de las mujeres, me doy cuenta de que no somos capaces ni siquiera de contarnos entre nosotras pues lo que nos hacen los maltratadores. Y todo eso pasa por, no solo por la identificación, sino porque nos sentimos responsables. Entonces, bueno, leyendo sobre el tema, buscando datos, hablando con mis amigas, me pareció muy interesante poder ser, o sea, intentar ponerle palabras a algo de lo que apenas hablaba y eso, que es muy difícil mostrar. Me parecía un reto hablar del silencio dentro de una relación, eh, o eso, mostrar cómo no son gritos ni son insultos, sino son ausencias o gestos los que te pueden ir anulando como persona poco a poco. Y empezó todo por ahí y siguió pues juntándome con mis amigas y preguntándoles si habían vivido alguna situación que no hubiésemos hablado o comportamientos o relaciones y pues salieron a la luz barbaridades que no nos habíamos atrevido a contar o bien por eso, por identificación o por normalización también, que eso también pasa. Estamos tan acostumbradas a la violencia física que cuando no llega a lo físico parece que no es para tanto. Y así surgió. Y el Comerás Flores, o sea, el título surgió escribiendo y surgió más al principio, por jugar con el veganismo de Marina, que deja de ser vegana en algún momento de la historia, como también formando parte del maltrato de Jaime, y después se va transformando también un poco esas flores, no solo es lo que ella come, sino los regalos con los que él compensa los castigos, pero después también aparece ese futuro. Hay párrafos en futuro que se dirigen directamente a la lectora o al lector y ahí también se recupera un poco la esperanza. Entonces, ese comer las flores puede ser un imperativo o puede ser la esperanza de vas a volver a comer lo que tú querías, vas a volver a ser quien tú eras o algo parecido a lo que eras porque nunca vas a volver a ser la misma. Es súper interesante también cómo se va subiendo el volumen a esa violencia. Empieza como Mm, muy despacio y de a poco se va subiendo hasta que los decibeles son aturdidores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo del auto ya es lo de mm, acelerar el auto también. Después que yo la leí y empecé a prestar atención a eso, que era una violencia que no me había dado cuenta que existía, es muy común también usar el auto mucho. para violentar. Es muy común en pareja y, por desgracia, en familia. O sea, los padres.
también realizan eso. Claro, los padres también son pareja de las madres de esas Ujú. futuras víctimas, entonces también viven eso con sus padres en el coche. Entonces, cuando tu padre ya ejerce ese castigo, cuando luego lo vives 10 años después o cuando sea con tu pareja, eh, te conecta con esa parte del pasado y también te ayuda a normalizarlo más, porque si tu padre, que se supone que es una de las figuras que más te van a proteger, lo hacía, tu pareja también lo hace. Y hoy justo además en un telediario de aquí salió que 3 de cada 4 conductores se reconocen violentos en el coche. O sea, 3 de cada 4 es una barbaridad, son todos. Sí. Pero sí, no hablaron de los tipos de violencia, pero hablaban de agresividad, de peleas, de intentar, de picarse con otro coche y adelantarse. Bueno, pero eso sí, es una de las violencias que ejerce Jaime que para mí ya no son psicológicas, que también son físicas, pero igual tenemos tan naturalizado que lo físico es una paliza, Bueno, que acelerar el coche y que aparentemente no tenga consecuencias parece que también es psicológico. Yo misma cuando lo escribía estaba convencida de que formaba parte de la violencia psicológica, pero es físico. O incluso que revienten un teléfono a tu lado o un plato, también es físico en realidad. Sí, totalmente, porque lo del auto te pone en peligro, o sea, podrían haber Sí, tenido un sí, sí, accidente con esa sí. velocidad. Pero además también y toda la además con el violencia. detalle que le ponía, ¿no es cierto? Como el aire acondicionado bien frío, que no sé por qué Sí, él hacía eso también. Muchas sí. micro maldades que quizás no son micro, pero en el momento, Mm. me imagino. Te veo muy joven para, para poder escribir con tanta empatía, tanto contenido. Nos preguntábamos un poco que te deben haber consultado mucho si había algo biográfico, que después, bueno, ya Mm. Helga nos comentaba que en alguna nota que te hicieron, que nos compartió Inés, habías dicho que un poquito la parte del fallecimiento de tu papá a una edad temprana, esa figura. Mm. Pero en este caso la figura del padre, al contrario, es como que es una figura muy Sí. compañera, muy no es este anticipo de después, bueno, acepto porque ya esto lo normalicé un Sí. poco, para nada. Pero sí, en eso es realmente, no sé, como con conversaciones con amigas, dijiste que también lo hablaste con psicólogos o que te Mm. empapaste un poco, porque está tan escrita que, bueno, Helga ahora no está en la cámara, pero recién ella, una compañera, estaba diciendo que le interesaba saber cómo lograste ese recurso, porque Mm. realmente no habiendo vivido esa experiencia, está tan bien narrada que, bueno, en parte es como que creo que todas la vivimos un poco por culpa tuya. Sí. Sí, pero al final la escritura es observación y ponerte en los pies del personaje que vas a escribir, pero hace falta mucha observación. Que por ejemplo yo echaba en falta, o sea, hay escritores que me encantan, hombres, que cuando se ponían en los pies de una mujer, yo veía que eso no, que hablaban, o sea, escribían como mujeres desde el punto de vista de los hombres. Se notaba en cómo se describían sus cuerpos, sus emociones, no tenía ningún sentido. Hay otros que lo hacen bien, ¿eh? Pero me refiero a esto, pues si vas a ser una mujer o si vas a ser una víctima de maltrato, tienes que intentar experimentarlo al máximo y documentarte. Yo empecé con esas amigas, eso se fue extendiendo a amigas, de amigas, a primas y demás. Por supuesto, yo viví también cosas, no relaciones, no fui marina, no conocí a Jaime, pero sí en momentos de mi vida conocí a hombres, por supuesto que podrían haber sido mis maltratadores. Pero eso, pues escuchando mucho, anotando los comportamientos, sobre todo los que más se repetían, anotando también las emociones que más se repetían entre ellas. Y como yo ya tenía claro qué tipo de personajes quería, esos comportamientos los filtré. No todos los comportamientos eran válidos para Jaime. Por ejemplo, Jaime es muy de cara afuera. Entonces había cosas que me contaban ellas que no encajaban con un hombre que cuida tanto su apariencia en todos los sentidos. Y en el caso de Marina igual, pues había comportamientos que una chica como Marina, con tanta información y con tanta red de apoyo, pues tampoco me encajaba en ella. Iba filtrando eso y después, cuando ya tenía prácticamente todo escrito, fue cuando empecé a trabajar con un psicólogo también. Le hicimos terapia a Marina y ahí yo iba entendiendo un poco más
paso a paso, pues no solo las, las maldades de Jaime, la ambivalencia emocional, todos los recursos de poder que tiene Jaime, sino cómo ella iba experimentando. Y hay cosas que no tenía que inventarme. La culpa, yo creo que la sentimos todas en algún momento cuando vivimos alguna relación que no funcionó y creemos que somos las únicas responsables. Pero yo no entendía, o sea, yo asumía esa culpa, pero no entendía de dónde venía. Simplemente pensaba que efectivamente era mi culpa. Entonces, bueno, pues ir trabajando con eso, con el psicólogo, me iba ayudando también a entender a Marina, a entender esa culpa y poder escribirla también mejor. Pero sí, leyendo mucho, informándome mucho y por desgracia es que este tema es muy fácil para documentarse. Si fuese otra cosa un poco más tal, pero esto, por desgracia, y ahora, o sea, sí, con toda la información que tengo ahora desde septiembre, con todos los testimonios que me llegan de las lectoras, tendría para 50 libros, pero hasta aquí. ¿Cómo fue esto de trabajar con un psicólogo? ¿De verdad fuiste a buscar a un psicólogo para hablar sobre estos temas de violencia de género? Sí, yo ya tenía, o sea, este psicólogo me gustaba mucho las cosas que compartía, cómo hablaba, los temas que trataba, pero no era mi psicólogo. Y yo en ese momento no tenía, de hecho, psicólogo. Y cuando ya estaba, de hecho, yo no sé si ya tenía el primer borrador eh, escrito, pero no era el definitivo, pues le mandé un email, le conté un poco la historia. Le conté cómo era Marina y le pregunté si le apetecía. Al final, como yo ya tenía muy claro todo lo que le pasaba a Marina, era como contarle la historia de una amiga. Y, y así, por desgracia, pues tenemos muchas semejanzas con Marina, si rascamos un poco. Entonces, ahora es mi psicólogo, de hecho, pero empezó siendo el de Marina y fue genial, porque además, claro, ninguno de los dos sabíamos qué iba a pasar con el libro, no sabíamos si se iba a publicar ni nada, o sea, yo todavía no estaba con Asteroide ni se lo había enviado. Entonces, ir viendo cómo empezamos a trabajar con el personaje. Un día en una de las sesiones ya le dije, una editorial la quiere, luego de repente verlo en una presentación fue precioso. Y, y pues trabajarlo con mucha honestidad. Eso, pues diciéndole exactamente lo que buscaba, que fuese totalmente honesto, que eso puede incomodar mucho, nos puede hacer alejarnos mucho del personaje porque no queremos vernos ahí o no queremos ver a una amiga ahí, no queremos entenderla. Yo quería eso, o sea, no quería que fuese perfecta para poder decir, es que pobrecita, no es perfecta porque nadie lo es y Jaime, pues tampoco puede ser malísimo todo el rato porque un maltratador pues no lo es las 24 horas del día para nuestra desgracia, porque si no también sería mucho más fácil identificarlo. Y de hecho una de las cosas que a mí más me costaba era el principio y esos diálogos de coqueteo, esas primeras citas, porque ahí sí tenía que mostrar a un Jaime amable, pero es que hasta el final tenía que tener gestos amables igualmente. Entonces eso pasaba por esa honestidad que buscaba y que trabajé mucho con él. Y luego, pues leyendo mucha teoría, después de cada sesión él me mandaba un montón de teoría. Eso, pues, por ejemplo, ambivalencia emocional, cómo funciona, los refuerzos positivos, lo del tema de las dudas que, por los que pasan todas las víctimas de si realmente fueron maltratadas o no, la culpa, por qué sentimos la culpa, cómo proyectamos el criterio ajeno sobre el nuestro, porque muchas veces esa culpa llega de me van a decir que soy tonta, me van a decir que es problema mío, me van a decir que cómo me pasó esto a mí. Pues todo eso, o sea, leyendo mucho, la verdad, pero es que me gusta mucho esa parte además. Vos decís que si ella se lo contaba a la amiga o a los compañeros de trabajo, no lo hacía porque tenía miedo de que la consideraran tonta de cómo se había metido ahí en esa relación, ¿no? Bueno, ella en realidad no lo cuenta, claro, es una mezcla. Primero, no sabe hasta qué punto lo que le está pasando es tan grave, porque siempre al principio, cuando estás metida, todavía hay esa parte de negación o incluso de ceguera, de esto no puede ser exactamente. De hecho, cuando acabamos la novela, Marina todavía no le pone palabras a lo que le sucedió, es muy pronto.
Yo siempre pienso, o sea, cuando si siguiese la historia unos años más, pues sí que estaría yendo ella a terapia, sabría decir que lo que sufrió es malos tratos, pero cuando la dejamos todavía es muy reciente y es Diana la que empieza a decirle ciertas cosas. Entonces eso se mezcla el que ella misma no es capaz de atreverse a decir ciertas cosas, tampoco identifica todas y por supuesto también está esa cosa de que van a pensar de mí si les digo que yo con todo lo que sé, con todo lo que leí o que voy a manifestaciones, me está pasando esto. Claro, incluso se nota eso muy bien cuando ella hace clic en su cabeza y decide que tiene que salir de ahí. Y ella Mm, dice, ¿cómo ahora le voy a decir a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, algo que les pinté como que era así, como ellos lo veían en esos almuerzos, en esas atenciones, y era sí, todo? Ella misma fue encubridora, pero en parte por claro, esto, ¿no? De no estar como de no mostrarse como débil o un poco tonta, o también porque en algún punto sí, tenía esa doble, ¿cómo es? La ambigüedad esta de que por un lado era sí, muy sí, sí. seductor, le facilitaba mucho algunas Mm, cosas, como que ella estaba como nubilada con algunas cosas que tenía mm, por su trayectoria, por su posición, también por su apasionamiento con su trabajo y esas cosas. mm. Y claro, ahí se encuentra en su propia, como que en una encrucijada, de decir, yo misma dejé que pensaran que era todo una cosa maravillosa y ahora, Claro, ella mostró lo mejor de él, que es también y lo más ocultó. normal, Ujú, y ujú, ellos mismos también solo vieron la mejor cara de Jaime. En todos los eventos familiares que compartieron, ellos no tenían ninguna sospecha de nada. Entonces, claro, ¿cómo les explicas a ellos que también fueron conquistados por él? Porque Jaime conquistó a Marina, pero también se molestó en enamorar a la madre, a la hermana, al hermano, con la única con la que no funcionó fue Diana, entonces la aisló. Pero claro, pues todas esas personas que vieron lo mejor de él, ¿cómo le vas a explicar después que no es lo que También me parece? parece, eso estuvo muy realista en la parte cuando Diana le pide muy amablemente que si ella total no dormía ahí, si le podían Mm, prestar y cómo él le hace hincapié que eso es una amiga, una persona que te echó, y él oh, le machacaba con que te echó y te dejó en la... Y ella mm, como que no lo compraba, a mí me da la sensación como que no lo compraba, tampoco la iba a defender a la amiga porque no mm, tenía tampoco mucho sentido. Pero a mí me parece que eso nunca ella se convenció, bueno, de sí, lo que él le quería imponer. Sin embargo, bueno, sí. terminó alejándose porque la distancia, ¿no? Porque ya se Claro, mudó a ahí es esa lo que me Soberanía. refería con lo de que fuese realista y que es, pero con esa Sí. honestidad que incomoda, lo fácil habría sido que sea él el que haga algo para que ellas se distancien. Pero la realidad es que él, por supuesto, está ahí metiendo siempre el dedo en la llaga y diciéndole, pues tanto no te querrá, tan buena amiga no será, Mm, pero son ellas las que empiezan esta discusión. Y es Diana la que invita a Marina a irse, que probablemente sea una forma también de hacer que espabile Marina, pero no mm. funciona. Pero es un poco, oye, si estás siempre con él, no estás aquí, no estás compartiendo el piso conmigo, entonces cédeselo a otro. O sea, la cosa empieza por ahí, pero Jaime sabe muy bien cómo utilizarlo y que al final todo parezca que fue solo cosa de ellas, pero él ya estaba ahí dañando. Hay algo que también supongo que lo debes haber visto, bueno, en todo esto que nos contás que investigaste sobre la psicología, lo que trabajaste con el psicólogo y todo, pero que tiene que ver con la manipulación, que es Mm, impresionante. O sea, es como también que va de a poquito y va subiendo, subiendo, escalando hasta llegar a un punto máximo, que es cuando ella realmente se da cuenta y quiere salir y sale corriendo, ¿no? Pero ¿cómo trabajaste esto de la característica de la manipulación de él? Que además es tan común, yo pensaba que también nos puede pasar, qué sé yo, en una relación laboral, no, no solo con la pareja, a eso mm. me refiero. Sí, totalmente. De hecho, ahora, o sea, desde que sale el libro, la mayoría de las lectoras que me escriben es por relaciones sentimentales, pero también me escriben muchos o con dinámicas así entre jefe y empleado y entre amigos también. O dentro del entorno familiar, con una madre, con un padre. O sea, al final estas cosas
pueden pasar en cualquier sitio, pero evidentemente pues los datos están ahí y en las relaciones de pareja pues es demasiado habitual. Yo empecé escribiendo el final, o sea, yo tenía muy claro cómo quería que acabase. Y de ahí me fui yendo al nudo y después al principio. Entonces esa escala, claro, yo como ya tenía el máximo, o sea, yo sabía cuál era el pico y cómo se iba a resolver, de ese pico tenía que ir, o sea, hacer la desescalada. O sea, en vez de hacer una escalada, era como, vale, lo máximo que va a pasar es esto, se va a resolver así, qué pasos tienen que haberse dado para llegar hasta aquí. Entonces iba poco a poco y releyendo mucho. Yo no tenía clarísima la estructura ni la trama. De hecho, en esa residencia de la Ciudad de la Cultura que comentabas antes, ahí yo llevaba un año escribiendo y fue ahí cuando por primera vez me forzaron a pensar en la estructura de mi novela. Pero yo escribía sin más, sin saber muy bien, pero porque tampoco sabía que iba a publicar la novela. Yo simplemente quería escribir una novela. Entonces, ahí recuerdo que me puse delante de una pizarra y sí que tuve que pensar, pues tiene que haber un momento en el que las amigas se enfaden, tiene que haber un momento en el que entonces se aísle por completo. Ahí fue cuando empecé a pensar en eso y entonces esa relación tenía que ir sufriendo no solo la manipulación, la dependencia también económica y en todos los sentidos, sobre todo psicológicamente o emocionalmente. Entonces eso, iba desescalando, luego me releía, iba revisando y luego ya con el psicólogo como que aterricé todo hasta que todo tuviese sentido. Sí, no sé si hay alguien que quiera hablar porque Marci y yo estamos tan copadas que no dejamos hablar al resto, pero levanten la mano y les damos la palabra. Eh, Diana, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encantó el libro, la verdad me pareció muy atrapante, esto que vos decís muy realista y bueno, nada, me llevó de la mano para terminar la historia. Recién me sorprendía cuando decías esto, ¿no? Que empezaste por el final y luego fuiste desescalando, ¿no? Em, Quería consultarte si esto de elegir la violencia psicológica. Me perdí el principio porque entré tarde, pero no sé si hablaron. De elegir la violencia psicológica eh, como, digamos, el tipo de violencia que ejerce Jaime. ¿Fue pensado así, salió así, era por la característica de los personajes? Y otra cosa que quería destacar y que me gustó mucho son estas frases en las que vas marcando lo que tiene y lo que pierde, lo que tiene y lo que pierde. ¿Qué recurso, por qué elegiste ese recurso? Porque eso también me pareció muy interesante como una marca, ¿no? Las cosas que ella tenía, las que fue perdiendo y después las que fue ganando en otros momentos. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, o sea, que fuese maltrato psicológico fue precisamente lo que me hizo querer escribir esta novela. O sea, pensé en ese tema, me obsesioné con ese tema, eh, rebusqué novelas, series, películas que no llegasen a la violencia física y por supuesto que hay, pero muy poquitas. O sea, no tiene sentido. La cantidad de casos que hay de maltrato psicológico, lo habitual que es, no tiene una correspondencia con el mundo del entretenimiento. Sin embargo, de violencia física y súper explícita y gore, mucha. Entonces me interesaba mucho eso. Decía antes que era como un reto ser capaz de ponerle palabras a una violencia de la que apenas se habla y de la que es muy difícil demostrar lo que sucede dentro de esa relación. Y los tengo, pues surgieron en esa misma residencia, claro, yo ahí llevaba un año escribiendo, pero no me leía. O sea, cuando me presenté y presenté lo que llevaba escrito, me leí por primera vez del tirón, de principio a fin, o sea, lo que llevaba escrito. Y yo buscaba esa sensación de asfixia en la lectura, que fuese un ritmo muy rápido, que apenas hubiese comas, que las frases fueran muy cortas, y eso no funcionaba, pero eran escenas tan violentas una detrás de otra que me asfixiaba, pero demasiado. O sea, ya generaba como un malestar. Me parecía
que me pasaba. Entonces quería buscar algo que rompiese un poco entre capítulos, algo que te hiciese parar y decir, vale, hasta aquí, luego sigo. Y, y no sabía qué era. Sabía que quería algo muy sencillo, una frase, algo, pero no sabía qué frase. Y cuando llegué a la residencia tenía que empezar a explicar de qué iba mi proyecto. Y como no tenía aún todo escrito y no sabía pues, hacer una sinopsis, les expliqué, pues estoy escribiendo una novela en la que mi protagonista Marina tiene hermanos, una madre y un padre muerto. Y el listado, sobre todo, que acabase con este padre muerto, como que les impactó. Y dije, vale, pues ya tengo lo que necesitaba. Y empecé con esos tengo y me servían no solo para frenar un poco la lectura, sino también, por supuesto, para hacer una recapitulación de lo que está pasando, pero también para que tú como lectora te des cuenta de que Marina sí es consciente de que están pasando cosas y que no son buenas. O sea, ella no es capaz de decir estoy sufriendo maltrato psicológico, evidentemente, pero sí es capaz de decir hay cosas que no funcionan y estoy perdiendo cosas por el camino o incluso ganando otras que no me interesan tanto, porque de repente aparece una hijastra, que no es precisamente el sueño de su vida. Entonces surgió así y sí, como me gustaba y luego de ahí que pasase a esos futuros o al soñarás o al te traigo un recuerdo que de repente te interpelaste directamente. Y luego ya pensándolo, claro, pues también me parece significativo que Marina diga tengo, o sea, que se defina con los tengo, sino con lo que ella es. Pero en ese momento los tengo, o sea, lo poco que tiene es lo que la define. Tiene un padre muerto, o sea, no tiene padre y lo que la define es eso. O que tenga pareja también la define. Que llega un punto en el que solo tiene una perra, pues también. Y así surgió. Eso es súper interesante porque ella no dice soy, no se define con el Mm, ser no, hasta que se va. solo con lo que tiene, sí. Hay algo de la identidad también súper, súper. Sí. Y cuando vos decías lo de la hijastra, es súper interesante ese personaje puesto ahí y la relación que establecen y cómo entre las dos también se van. Me parece que Marina la ayuda a la hija de Jaime a darse cuenta que ella también es víctima de violencia de su propio padre. Sí, en realidad es un espejo, o las dos lo son. Jimena sirve para que Marina se dé cuenta de que ella no es la única que está sufriendo, y Diana igual. O sea, las dos están sufriendo violencia por parte del mismo hombre. Pero Marina, pues porque quiere diferenciarse de ella, porque Jaime las trata muy parecido, porque tienen la misma edad y no, o sea, se parece más de lo que le gustaría, intenta marcar la diferencia también con esta cosa de que yo soy la madrastra, ella es la hijastra, e intenta a veces justificar un poco el comportamiento de Jaime con, bueno, es que ella es una cría, es muy infantil, pero en realidad ahí tiene un espejo. O sea, les está pasando a las dos lo mismo. O sea, lo de Jimena en realidad es más grave porque es su propio padre, o sea, y lleva muchos más años sufriendo esas violencias y le van a quedar muchos más años. Marina puede irse de ahí, pero Jimena lo tiene bastante más difícil. Y me servía no solo como espejo, sino también porque en ese momento de la historia Marina ya empieza a sospechar de algunas cosas. Esa versión de Jaime de mi ex estaba loca y dejó a su hija, quizá ya no le tendría por qué encajar tanto, pero llega Jimena, Marina le pregunta por su madre y Jimena le cuenta exactamente la misma historia. Entonces, en ese momento de la historia en el que Marina podría empezar a abrir los ojos, la historia de Jimena le hace consolidar todavía más su relación y pues Jaime no solo es un buen novio, es un buen padre y efectivamente es un buen ex marido y pobrecito todo lo que habrá pasado. Igual justo te iba a preguntar eso, y ya les dejo la palabra al Mm, resto, eh, que también es típico de los maltratadores, criticar a las ex y usar este recurso sí, de que estaba loca, ¿no? sí. Sí, para ellos todas las ex son unas histéricas o estaban locas. Tuvieron la mala suerte de que todas estuvieran locas. Él, un santo, pero ellos. Pero por eso Pero sí, de también, perdón, hecho. me gustó ese mm, detalle que después Marina
de alguna manera por las redes se contacta Sí. con la novia actual, que también es una novia más jovencita y toda la apariencia, Mm, y no, y le deja un comentario que quién sí. sabe, por lo menos Sí, ya le va a resonar. sí, sí, sí. Y entre Mm. nosotras siempre nos cuidamos, porque si esperamos a que los amigos de ellos nos adviertan, vamos apañadas. No, aparte, bueno, Sí, él y no de hecho, tenía, ¿no? No tenía amigos tampoco él, claro, como que era solo una vemos persona, sí, la la parte de clienta, ella. esa clienta tan Claro, especial. sí. Sí, y de hecho hacia el final también llega un punto en el que ella misma que piensa eso, pues que será cierto y que no, y piensa en la madre de Jimena como qué le habrá pasado a ella. Sí, a mí me Claro. pasó todo esto, realmente Mm, cuál será la verdad ahí. Pero mm, también, no solo es muy pronto para que ella se ponga a investigar, sino que ya con todo lo que tiene ya encima, porque a veces me preguntan, ¿y por qué no le habla a la exmujer? Bueno, ¿y qué va a hacer ella hablando con la exmujer si lo que quiere es que ese hombre desaparezca de su vida ya? Bastante tiene. mm. Un detallito que estábamos hablando justo antes, Mm. perdón, Ana María. Después, Ana María, El, el- dale Marce y el- después Ana María. esto nada más, estábamos hablando me impactó en el final el tema de Google Maps. ¿Puede ser real Mm. eso? No, no, Podría no, ser. ojalá, ojalá, sí. Ah, De hecho, me escribió hace, no, estuve en un instituto y una mujer me dijo que desde que había leído esa escena que no paraba de buscar a su padre en Google Maps por ah. todo el pueblo y que no lo encontraba. Y yo le expliqué Mm, que igual no tenía por qué salir, pero que cuando buscas en una calle en concreto puedes ir a las versiones anteriores, o sea, a los anteriores, años anteriores. sí. Y ese mismo día lo encontró. O sea que se puede dar, en mi caso no. Yo encontré a las hermanas de mi padre, pero a mi padre no. Tampoco lo busqué Mira. muchísimo porque tampoco me quiero volver loca con eso, pero sí que un día me imaginé, fue de las primeras, yo empecé a escribir esto en octubre, pues yo creo que esto lo escribí en enero, o sea, que fue de las primeras escenas que escribí y fue simplemente pues Ah, imaginándome cómo me sentiría si encontrase a mi padre en Google Maps. O sea, no, realmente estaba escribiendo ya la novela, pero eso no sabía si iba a formar parte de la novela o no. Pero me gustó y dije, bueno, pues le voy a regalar a Marina a mi padre y ya está. muy bien. Ana, adelante. Hola, ¿qué tal? Antes de que irrumpa la violencia propiamente dicha en el relato, eh, a mí había algo que me olía mal, porque yo decía, tanta dulzura, tanto buen trato, tanta amorosidad. Yo decía, qué raro, ¿viste? Como, pero bueno, me dejé llevar por esa instancia tan amorosa que vos relatás al comienzo de la relación de ellos dos, y de repente, cuando empiezan a pasar cosas, me empecé a sentir como un fastidio, porque estaba cómoda con lo anterior. Estaba, qué lindo, qué romántico, ¿no? Y, y entonces yo después me empecé a preguntar, cuando empiezan a aparecer esas escenas de violencia, que a la vez están cortadas también por otras de amorosidad, o sea que se salta como de una cosa a otra, lo que a mí me parece como lectora que nos permite distender un poquito, porque cuando empezás a agarrarle bronca a él por las cosas que hace, bueno, viene, qué sé yo, la calma esa otra vez. Entonces uno se siente como aliviado en la lectura. Eh, y eso lo que me hizo cuestionar a mí, es decir, en esa cosa tan amorosa del comienzo y tan romántica, ¿no hay también un dejo de violencia? Porque, bueno, yo llevo muchos años de casada y he tenido 1200 peleas con mi marido, pero pasa eso, ¿no? De que uno se agarra en un momento, después, bueno, se pasa eso, pero no hay como algo que enturbie demasiado la cosa. En cambio, ahí
la violencia de él va enturbiando muchísimo la relación, Mm, porque se nota la parte psicótica de él, o no sé si empleo bien este término, pero yo a lo que quiero llegar es a preguntar si en esa dulzura también no hay violencia, ¿no? En tanta sí, dulzura, en tanta cosa, porque a, a lo personal. mm, Uno se pelea y después no se corta enseguida la pelea. Es como que se va arrastrando un tiempito y después se va tranquilizando. Y ahí no, ahí era como de lo lindo, de lo hermoso a lo violento, de lo violento a lo lindo otra vez, ¿no? Yo mm, no pude terminarlo, me faltan unas páginas para el final, o sea que no puedo ver el desenlace, pero sí a mm. mí provocó violencia en un momento las dos partes, la parte dulce y la parte violenta. Sí, de hecho, claro, en lo amoroso no debería haber nada malo, o sea, quiero decir, pues eso es bonito, pero en la forma en la que él lo ejecuta, también es violencia, es violento porque, y de hecho ahora tiene un nombre en inglés que es el love bombing, que es como el bombardeo de amor. El amor está muy bien, pero cuando es tan exagerado, cuando ya la primera semana o la primera quincena te dan las llaves, cuando ya te prometen amor eterno, todo eso te puede asfixiar o te puede generar dependencia. Y en el caso de Marina, claro, ella se llega a creer que lo que necesita es eso, que el único que la cuida es él, el único que la entiende, que la escucha, bla, 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 bla. ¿Por qué? Claro, y además ella lo explica, ella quiere un amor urgente, ella lo que quiere es olvidarse de todo lo malo que le está pasando y para eso necesita algo que lo invada todo. Y el amor que va creciendo lento, que al principio pues, hay que hablar mucho, hay que conocerse, puede haber de repente una distancia, puede haber un poco pues, lo que dices tú. Eh, ahí no cabe. O sea, en el love bombing es todo ya, 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 ya. Y entonces luego tú dependes de eso. Y entonces cuando de repente se corta, llega el momento violento, no se explica, porque nunca, Jaime nunca explica de dónde viene el castigo, pero tampoco de dónde viene el premio. En la primera ruptura, que es cuando ella cumple años y él Sí, aparece y la espía, pero al principio no, y de repente sí, él, su explicación siempre es que es culpa de ella. O sea, ella es la inmadura, ella no está preparada para una relación así, ella no sé qué. Entonces, al día siguiente se resuelve todo mágicamente y la confusión al final recae en ella, además de porque es una cría que tiene 20 años menos que él, ella no entiende ni de dónde vino el castigo, ni de dónde vino el premio, ni de dónde vino la reconciliación, ni de dónde vino el enfado. Por eso el epígrafe que aparece al principio del libro, no sabes si amar o odiar algo que no entiendes. Ella no entiende nada y cuando estás tan confundida, pues crees que la culpa es tuya porque se supone que él está estupendo siempre. Pero sí, o sea, el amor así tan exagerado desde el primer momento no es una buena señal, desde luego. Y yo intentaba jugar también con eso. Aunque Marina no se va dando cuenta desde el principio, yo sí quería que quien leyese el libro se fuese dando cuenta de quién podía llegar a ser Jaime. Y hay muchas cositas desde el principio. Eh, que, por ejemplo, él sepa dónde trabaja ella sin que ella se lo haya contado, pues ya nos deja ver que hay algo un poco turbio. Que si no hubiese pasado nada luego, a lo mejor podrías decir, bueno, lo busco en Google, ahora todos hacemos eso, stalkeamos un poco para saber si nos fiamos o no de la persona, pero luego cuando siguen pasando cosas dices, no, esto es mala señal. O que aparezca en el trabajo también sin pedirle permiso a ella. Hay muchas cosas ya desde el principio, Sí, cuando, pero sí. ahora le damos la palabra a María Laura que levantó la Mm, mano, pero pensaba también cuando la mira el día del bar, que ella está con la familia y mm, no para de mirarla, es como un invasivo total desde el principio. Qué buena pregunta la de Ana María, porque yo no sabía que existía un término de cuando el amor es sí. excesivo también es violento, me parece espectacular ese tema.
sea, me Sí, sí. parece que Además, o sea, el término es muy literal porque love bombing, o sea, es muy explícito. Pero también es muy difícil de explicar. Claro, tú a una amiga o a alguien, como le explicas, es que es terrible, me quiere tanto. Entonces, queda un poco raro explicar eso. totalmente Pero puede sí, sonar sí. hasta de envidia. Esta envidiosa Sí, no sí. quiere que me quieran, o sea, pero está buenísimo. Bueno, María, Hola, buenas tardes. Primero y principal pido disculpas, recién acabo de terminar la terapia, no me pude conectar antes. Primero la salud mental. Sí. Lucía, mil gracias por este libro, porque la verdad que es maravilloso, maravilloso. Yo lo leí antes de sumarme a este club y la verdad que me encantó. Eh, Hay dos momentos que marqué un montón de momentos, y acá están las pruebas, todos papelitos de colores pegados, pero un poco vinculado a esto que estaban hablando recién Ana María, Inés, de esto del love bombing y de todas estas señales que muchas veces no se pueden ver cuando estás adentro de la relación, pero quienes están afuera con un poquito de una mirada un poquito más afilada lo ve. En un momento ella dice, Jaime, Bea, una amiga, dice, Jaime me pidió que te vigilemos porque te quieres suicidar. No tuvo que ponerme un dedo encima, no necesitó meterme los dedos en la garganta. Su violencia era transparente. Y eso me pareció impresionante, un montón. Y hace unos años yo trabajé durante unos cuantos años como, como parte de un equipo interdisciplinario de evaluación de riesgo en violencia de género. Y cuando leía esto, me acordé de una persona que como que la tengo siempre presente, ¿no? Obviamente no voy a dar detalles sobre esa persona, pero esa persona había sido víctima de un delito sexual mm, mandado por quien era su pareja. Y ella, al finalizar la entrevista, después de habernos contado millones de situaciones de violencia que ella no había podido visualizar, nos preguntó, ¿por qué me hizo esto si yo le hubiera dado todo? ¿No? Y eso creo que las que estábamos ahí presentes en esa entrevista nos quedamos como diciendo qué le contestamos a esta mujer, ¿no? Fue muy fuerte y la verdad que muchas víctimas se preguntan eso, ¿por qué me hizo esto si yo lo amaba, si yo le hubiese dado la vida y no se lo hubiese cuestionado jamás? Y quizás Sí, sí, viven sí. durante muchísimo tiempo con una persona que las violenta constantemente de todo tipo y forma. Y después, con esto también de esta violencia transparente, en uno de los últimos capítulos dice, desde el día en el que Frida y yo nos instalamos en nuestra nueva casa y durante los siguientes 3 meses, cada noche Jaime se sentó en un banco a 50 metros de mi portal. Cada día, cuando iba o volvía de la oficina, me perseguía apuntándome como una cámara de fotos. Creo que eso, pensado en el cuerpo de la mujer que está recibiendo la violencia, es el terror extremo, ¿no? No saber cuándo esa persona va a pasar de la supuesta pasividad a la actividad y a ejercer la violencia ya avasallando al cuerpo de la mujer. Así que, bueno, nada, te quería agradecer porque la verdad que es un libro maravilloso. Hasta ahora lo estuve reteniendo sin prestar porque dije, voy a esperar a la clase que tenemos con Lucía y ahora sí lo voy a hacer girar. Así que, bueno, esperaré que después me compartan los comentarios y te los haré llegar de alguna manera. Muchas Gracias. gracias. Sí, justo lo que leíste ahora, a mí me interesaba alargar el final hasta, o sea, que no acabase con la ruptura, porque también cuando en ese proceso de documentación, de hablar de todas las experiencias, una de las cosas en común que había entre todas era la sensación de que al acabar con esa persona, al romper, se iba a solucionar todo. Y no. En la mayoría de los casos ahí empieza prácticamente lo peor. De hecho, en ese momento que dices tú,
eso sí es denunciable, lo que decía antes, que el maltrato psicológico es muy difícil de denunciar. En ese caso sí, de hecho, me fui a una comisaría también a preguntarlo y eso es acoso y el acoso sí se puede denunciar. Otra cosa ya es todo lo que suponga pues el juicio, el juez que toque en ese caso, porque luego también pues hay una violencia judicial, pero, pero sí, yo quería también mostrar dentro de que no me quería alargar, porque eso también da para otra novela, cómo se vive después de una ruptura cuando tú piensas que ya vas a volver a recuperar tu vida y no solo no te recuperas a ti misma tal y como eras, sino que la vida que tenías antes no vuelve. Y, pero sí, o sea, para mí esto también es de las partes más terribles, porque ya es como, ya no tiene nada más. ¿Qué más quieres? Pero claro, quiere todo. Y luego lo que decías de esa mujer que decía, ¿por qué me hace esto si yo ya, o sea, le habría dado todo? Recuerdo que yo al psicólogo le dije, o sea, ya conociendo a Marina y a Jaime, ¿tú crees que Jaime, extrapolando a Jaime a cualquiera de estos maltratadores, quería a Marina? Y, y me dijo, ¿de qué te sirve saberlo? Y es verdad, o sea, ¿qué más da si es real o no lo que él siente, si su forma de vincularse es así? Da igual la etiqueta o la cosa, pero entiendo que es algo parecido a lo que ella decía o a lo que quizá ella pensaba de si o sea, no por lo menos, pero si todo esto pasó para nada. O sea, si al menos había la ilusión de que todo esto era por amor, pero ni siquiera eso. Qué fuerte todo. Pensaba también en el rol de la perrita, cómo la perrita, porque Mm, la trajo María Laura también, y cómo vos mm, reivindicás ahí o traés como un homenaje, digamos, a cómo los mm. animales a veces se dan primero cuenta, viste que pues yo tengo una perra y entonces cuando viene alguien que no le cae bien se nota, se le nota la perra. Sí, sí. Y después generalmente tiene razón. Y pensaba en eso, en cómo la perrita Sí. cuando se va a vivir con él, no quiere saber nada con él, se aleja todo el Mm, tiempo de mm, él, le gruñe, le mm. ladra, ¿no? Sí, de hecho, eso surgió. Frida existe, no igual que yo, o sea, no pasó por nada de esto. Y claro, yo al principio cuando escribía sobre Marina, pues como Frida siempre está pegadita a mí, dije, pues voy a meter también a Frida y que Frida acompañe a Marina y también así es un homenaje a mi padre y también a Frida. O sea, como que lo más bonito de Marina sea algo mío de verdad, me parecía también que era más bonito hacía más bonito el proceso de escritura. Y al principio Frida no tenía tampoco un papel muy importante, simplemente estaba. O sea, yo quería una protagonista que tuviese una perra y ya está. Después, revisando el principio, sí me parecía interesante que, que Frida se pudiese poner celosa, que también puede pasar, que de repente eso, pues de vivir con ella, tenga que compartirla con otra persona y que siempre estén pegados, pero de ahí también como yo estaba en el taller de escritura, le íbamos dando vueltas y parecía más interesante que pareciesen celos, o sea, que fuese una pista más a la lectura, que parezcan celos, pero que luego te vayas dando cuenta de que son señales. Y ella lo que está haciendo es mostrar su desagrado, que lo hacen y lo hacen muy bien. De hecho, por eso yo no llegué a consolidar nada con ningún Jaime, porque Frida me avisa muy bien. Pero sí, Es eso me como tu guardiana, parecía. Frida. Sí, sí, sí. Tengo dos y la otra es más guardiana todavía. Mm. Pero sí, sí, sí que saben cuando a alguien les gusta y cuando no, perfectamente. Como el rol de las amigas, ¿no? Que también lo hablamos bastante hoy, pero las amigas se dan cuenta de un montón de cosas a veces antes que nosotras, y las Mm. amigas y la red de mujeres, ¿no? Que nos cuidan siempre. Sí, porque son somos quienes más nos escuchamos, yo creo. O sea, pues a lo mejor tus hermanos también, pero con quien más tiempo sueles pasar o con quien más hablas en profundidad de las cosas que te pasan suele ser con las amigas que eliges. Diana conoce perfectamente a Marina y además es muy lista, es muy fuerte y sí se da cuenta de las cosas. Y ahí también quería jugar
un poco un correlato simbólico entre Frida y la relación y Frida y Diana. Diana querría ayudar a Marina, pero ya no puede ver nada porque la echan a un lado y no sabe lo que está pasando. Frida puede verlo todo, pero no puede hacer nada más. O sea, no puede, pues se hace pis en las alfombras y se hace un ovillo entre las piernas de Marina, pero no puede hacer más. Y, y ahí es un poco eso, pues la que puede ver y no puede hablar y la que puede hablar pero no puede ver. Y luego también pues el papel de la amistad o de la red que sea que tengas. En su caso es Diana, un poco Martín también, y una familia que cuando vuelve no la juzga, que eso también es muy importante, que no le digan, pero tú al principio puede haber algún comentario, pero que te abran las puertas sin más, e incluso que no te pregunten qué pasó, que eso también puede ayudar a que vuelva toda la normalidad. Pues me parecía importante y me parecía importante además que en el momento clave Marina se sienta sola, porque es lo más habitual, o que realmente estés sola o que te sientas sola. En este caso, pues que se sintiese sola, pero que se fuese dando cuenta de que en realidad Diana la está esperando y que el resto de personas pues también están ahí. Y la Sí, es existencia una de belleza. personas como Martín, ¿no? Que Martín muy, muy Sí. valiente, porque un compañero de trabajo que Mm, bueno, que la quería, él sí, sí la quería bien, con sí, su amistad y que a veces también es un riesgo. Hay gente que prefiere o le da temor o no sabes hasta sí. dónde puede llegar, si es una persona también con poder y eso, Mm. y él como que, bueno, estuvo al lado de ella y se la jugó bastante. Sí, además en estos casos estas relaciones también se sustentan mucho con cómplices. O sea, hay gente que sí sabe lo que está pasando y sí puede ver y simplemente se calla. Y en estas relaciones y en general en el machismo pasa eso. O sea, hay muchísima complicidad social que hace que las cosas sigan así. Porque pues todas conocemos a una Marina, todas conocemos a una mujer víctima o superviviente de malos tratos y nadie conoce a un maltratador y no salen las cuentas. Tenemos que conocerlos también, pero pues es más incómodo encararlos a ellos que a ellas y es más cómodo pedirle explicaciones a ellas y preguntarles a ellas qué hace una chica como tú con un hombre como él que preguntarle a él qué hace un hombre como tú con una chica de la edad de tu hija, por ejemplo. Pero sí, y Martín también era un poco como Frida al principio, no tenía un papel muy relevante, simplemente me interesaba que Marina tuviese un trabajo en una oficina para que hubiese algún sitio al que Jaime no pudiese acceder, porque el resto de entornos de Marina ya están dominados por él. A la oficina no puede acceder y ahí hay alguien que sí es capaz de ver un poco lo que pasa, pero no la conoce tanto como Diana, pero sí. Y al principio esto tenía un papel mucho menos importante y releyendo ya el borrador me di cuenta de que el único hombre bueno que había en la novela estaba muerto, que es el padre. El resto como que pasaba un poco desapercibidos, el hermano, buah, hasta el final nada. De Edu no sabemos, no llegamos a saber nada, ni si es bueno ni no. O sea, aparentemente sí, pero tampoco lo conocemos mucho. Y entonces pensé, bueno, hay que motivar a los hombres a que sigan el camino de... No, no sabía qué iba a pasar. O sea, todo esto es sin saber qué se iba a publicar, pero sí me parecía justo que también hubiese algún hombre un poco atento, que también lo sé. Está buenísimo. Bueno, ahí María Laura y Ana Mm, levantaron la mano. Em, bueno, otra vez. No, quería ir por el lado de tu proceso de escritura, del mm, proceso creativo, ¿no? Que si bien es personal en cada autor o autora, a veces hay como ciertas normas o reglas fijas que se van mm, cumpliendo, no necesariamente en un orden determinado, pero sí existen esas reglas o normas. Vos mm, hablaste de que comenzaste, que tenías muy claro el final, ¿no? Eso me mm. sorprendió, porque Ya, tener claro el final, sabías perfectamente a dónde querías llegar entonces, y te faltaba todo sí. el resto, que es un montón, es toda la novela. Todo.
Después, lo de también ir por el lado de los personajes o del personaje principal, bueno, acabas de decir también que optaste porque iba a tener una perra y que se iba a llamar Frida, Mm, como la tuya, y sí. todas esas decisiones que se toman desde lo personal, ¿cómo van acompañando todo ese proceso de escritura que a la vez también vos dijiste que te tuviste que documentar? Mm, ¿Cómo se elige la forma de documentarse? ¿A dónde se va? ¿Con quién se habla? mm, ¿Cómo uno se da cuenta por qué lado es necesario ir para profundizar en ese relato que se está haciendo, ¿no? mm. ¿Cómo se conjugan todas esas cosas? Al menos en tu proceso de escritura. Sí, No hablo de generalidades, hablo de no, no, claro. la forma que vos lo hiciste. En mi caso iba surgiendo todo sobre la marcha, pero porque, claro, yo tenía pues, un trabajo de 40 horas semanales, o sea, yo trabajaba entre 8 y 9 horas al día y pues en lo que me quedaba de día y después de los paseos a las dos perras y de poner la lavadora y de tal y de cual, me sentaba a escribir. Entonces, en ese ratito yo no sabía si iba a ser 5 minutos, 1 hora, dos, depender, y a veces no escribía. Mi única norma fue, si no me apetece escribir, no voy a escribir, porque era mi ratito feliz del día. Entonces, si no lo iba a disfrutar, no tenía ningún sentido. Yo ya, si lo voy a pasar mal en el trabajo y escribiendo encima no cobro, pues no. Entonces, para mí era importante solo escribir cuando me apeteciese de verdad. La suerte es que me apetecía mucho casi todo el rato. Entonces, eso, en los ratitos libres me sentaba a escribir. Y yo lo que hacía era eso, pues tengo muy claro el final. Yo tenía claro el final porque cuando se me ocurrió el tema y me senté con mis amigas, las emociones comunes eran eso, la culpa, la vergüenza y un poco cómo había acabado todo. Entonces tenía muy claro que ese final también era el de Marina. Entonces, tenía eso claro, pues lo escribía. No me molesta. Yo lo que no hacía era, vale, sé que quiero hablar de maltrato psicológico, sé cómo quiero escribir que acabe la historia, entonces empiezo a contarla por el principio. No, tengo el final, escribo el final. Tengo la escena de Google Maps porque se me ocurrió pensar en eso, lo escribo. Era todo a lo mejor desordenado, pero eso hacía que no me bloquease. Porque si a la primera semana o al primer mes o al primer trimestre de escritura me esfuerzo a pensar en toda la trama, me bloqueo y no escribo más, porque nunca había escrito antes. Entonces era, tengo una idea, la escribo. Luego ya veré si funciona o no, o si me sirve o no. Hay muchas escenas que nos incluyeron con Eduardo, hay muchas escenas que no incluí y luego otras que borré y luego otras que ya leyendo todo pensé, pues me hace falta un recuerdo más del padre, por ejemplo, que desaparece mucho, pues escribo una escena con un flashback. Entonces yo iba fluyendo. Se me ocurría algo, lo escribía. Mm, y luego lo de documentarme y esto, claro, yo tenía la primera fuente de información ya desde el principio, desde antes de sentarme. Y entonces, pues según de lo que hablase, estoy en una escena en la que creo que no me va a salir 100% si no me pongo más en los pies, pues busco otras novelas, busco películas. Hay una película de los 40 que se llama Gaslighting, que de hecho le da también el nombre a otra red flag que conocemos, que es Hacer luz de gas. Pues esa película, bien, pues la vi durante el proceso de escritura varias veces. Discos que hablan sobre eso. O sea, intentaba meterme mucho en la historia y en cómo otras las habían contado para saber qué se había hecho y qué quería repetir y sobre todo qué se había hecho y que yo no quería repetir porque no me gustaba o por lo que fuese. Pero sin agobiarme. Luego, a veces me agobiaba, a veces me bloqueaba, dejé de escribir durante un tiempo. Es normal dentro de... Al final, yo estuve más de 2 años escribiendo esto, entonces hay momentos en los que digo, esto es una maravilla y había momentos en los que decía, esto es terrible. Pero también como no tenía ninguna pretensión, o sea, mi objetivo único era escribir la novela y una vez escrita ya vería cuál sería mi siguiente objetivo, pues eso tampoco me agobiaba. Lo del psicólogo, pues yo sentí que necesitaba algo más
cuando ya tenía borrador y cuando ya sí sabía que quizá lo quería enviar a editores, porque ya me parecía ir más en serio. Entonces, si voy a apostar por enviar esto a editores, esto tiene que ir en serio y tengo que reforzar la historia y que no se me vaya nada. Un poco sobre la marcha. Sí por ejemplo, cuando apliqué a la residencia y me dieron una plaza, pues eso, ahí ya pensé en la estructura, o sea, era un paso más también a consolidar el proyecto. Y cuando ya llevaba también pues un año, tenía una estructura y todo iba un poco más sobre ruedas, pues sí hice como una escaleta, pues para tener más claro qué escenas tenía ya escritas, el orden cronológico también, porque si no, claro, al empezar escribiendo por el final y acabar por el principio, eso era un caos. Y lo que decía antes, pues a lo mejor veía muchas escenas agresivas, necesito un tengo o necesito un flashback con el padre que siempre hace que sea un poco más bonito lo que surgiese. Y de hecho, la segunda la estoy haciendo un poco así, la verdad. No aprendí de la lección de la anterior. O sea, se me ocurre una escena, pues la apunto y cuando puedo la escribo, pero no me esfuerzo a ser súper ordenada y pulcra, porque en mi caso, ser creativa no pasa por la pulcritud, desde luego. Es como muy desordenado y luego ya le voy dando forma. Ojalá ser más ordenada y tal, pero no me funciona. Me Tampoco parece, por eso, o sea, en el primer caso tenía una jornada laboral que no me lo permitía. Ahora, cuando retome esta segunda novela, sí voy a dedicarme solo a escribir y seguro que voy a tener más manías y más normas dentro del proceso. Estoy deseando conocerlas, pero de momento no las conozco. no, me encantó esto de las partes o las escenas, ¿no? Cómo van Mm, surgiendo. Y, o sea, sí, sí, sí. el armado que fuiste haciendo, la verdad que me deja pensando, y no tanto esa linealidad en la que uno pretende Mm, cuando escribe, ¿no? Ay, no, llegué hasta acá, bueno, hay que seguir con esto. ¿Por qué? A claro, lo mejor también es claro, conveniente cortar, dejar ahí y seguir con otra escena porque surgió. sí. Sí, sí, es que si no te frustras mucho más rápido, porque si no se te ocurre exactamente qué es lo que va a suceder después, ya no puedes seguir. Pues yo Claro. iba saltándome. De hecho, yo creo que la primera página del libro es de las últimas que escribí. Ya tenía todo y tenía claro, y ya entonces tuve claro que quería empezar por la muerte del padre, porque me parecía lo más pues, natural y me apetecía, y escribí el principio con toda la novela ya escrita. Y yo creo que es Gracias. mi escena favorita, además. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una belleza cómo empieza con lo de lavarse Mm, el pelo y bajar a Frida Serpís. mm, Eh, bueno, le damos la palabra a María Laura que tiene la sí. manito levantada. Sí, yo voy a pedir disculpas si ya lo preguntaron, pero me interesa mucho este, cómo fue que llegaste a poder conseguir una plaza en esa residencia de escritura, cómo se Mm, hace. Y te hago las dos cosas que te quería comentar. Era muchas veces el tema de las mascotas, volviendo al tema de Frida y la mm, importancia de Frida, muchas veces las mascotas también son el punto donde se ejerce la violencia y sí, donde se aplica eh, la mayor crueldad para hacer el daño. Es una de las manifestaciones de la violencia vicaria, aunque no se ve sí, tan sí. habitualmente como pasa con los chicos, ¿no? Y las chicas, pero sin duda el tema de las mascotas es un punto débil porque quien ejerce la violencia sabe dónde puede pegar y dónde duele más. Y si vos tenés una relación tan cercana como Marina y Frida, sin duda ese es el Mm, punto de flotación para pegarte. sí, Así que bueno, y te quería preguntar lo de la residencia, sí, cómo se hace. No porque yo me sí. quiera poner a escribir, porque la verdad que soy un paquete, pero quería saber eso. Sí, lo de los animales es verdad y además no se le da importancia porque hay mucha parte de la sociedad todavía que no le da la importancia que le damos los que sí tenemos perros. Y de hecho, en una entrevista que me hicieron en la televisión española, se hizo viral una parte de la entrevista en la que hablamos de lo del coche a 200 kilómetros por hora.
Y en ese vídeo están comentando cada día mujeres a las que les pasó eso. Y ya, bueno, cuentan pues sus relaciones de maltrato. Y hoy justo una contó que su ex novio o ex marido mató a su perro, que es, pues claro. Y, y dentro de poco también voy a ir a un podcast que es especial de animales y vamos a hablar también de eso, de cómo esa violencia vicaria hacia los animales, porque también es muy importante. Y no le damos la importancia que tiene tampoco, porque parece que también da vergüenza querer tanto a un perro ante otras personas que no lo entienden así, pero sí. Y lo de la residencia, hay muchos tipos de residencias. Muchas, o por lo menos aquí en España, son de pago. O sea, tienes que pagar para estar en una residencia, lo cual no tiene demasiado sentido porque para esto te vas a un hotel, pero bueno. Pero porque están más enfocadas a lo mejor a darles plazas a escritores ya con nombre. En mi caso yo buscaba, claro, una residencia donde no necesariamente me pagasen, que también las hay, donde te pagan un sueldo para que tú puedas escribir, pero que por lo menos que te dicen el alojamiento y un poco la estructura para pensar en tus proyectos. Y en esta residencia era así, pero, o sea, te daban alojamiento y la comida de todos los días y demás durante 2 semanas, no te pagaban, pero tampoco era espacio para escribir, sino para hablar sobre los proyectos. La mayoría de residencias son, pues, en un mes o 2 meses tienes todos los recursos necesarios para solo escribir. De hecho, allí, bueno, en Buenos Aires tenéis el Malva y ellos tienen una residencia artística y también te ponen alojamiento, te ponen como un sueldo y puedes ahí desarrollar tu proyecto, sea del tipo que sea. Yo quería de hecho ir al Malva, pero piden 3 obras publicadas y de momento solo llevo una, así que no puedo. Pero, y en este caso era eso, te ponen una habitación y durante 2 semanas estás hablando con otras 9 personas, cada una de su proyecto. Y Javier Peña, que es escritor, pues nos iba ayudando a cada uno. Y luego iban escritoras invitadas, en mi año fue Brenda Navarro y Marilara Aleixandre. Y claro, no era tanto, claro, como no había tiempo para escribir, lo que nos ayudaba era sentir que lo que teníamos entre manos era importante. Claro, yo, por ejemplo, llevaba un año, había gente que llevaba años o meses con su proyecto, pero nadie sabía qué pasaba con ese proyecto, si era importante, si era bueno, si no, y de repente eso, pues verte durante 2 semanas con otras personas que también le dan mucha importancia a su proyecto literario, pues motivaba mucho. Y para conseguirlo, en esta residencia por lo menos, era entregar pues todo lo que tuvieses escrito de tu novela, el nombre y un currículum. Mi currículum era nada, o sea, bueno, de hecho en el libro sigue sin ser nada porque no hice nada literario hasta entonces, pero bueno, pues un club de lectura y, y ya. Y tenía la suerte de ya tener Comerás Flores como título y que eso también ayudó mucho porque llama la atención. Y las escenas que tenía escritas hasta ese momento estaban desordenadas por mi forma de escribir. Entonces leyeron el final, leyeron un poco del medio, leyeron una mezcla, pero lo seleccionaron. O sea, tenían no sé cuántas personas, era para personas gallegas o residentes en Galicia. Y, y fue muy bien, la verdad. Me gustó mucho. Ahora ya sí podría estar en más residencias, pero por ya tener esta novela, pero ahora ya quiero estar en casa. Ahora puedes escribir en tu casa, Ahora ¿no? No sí. necesitas la residencia Ahora para necesito escribir. dejar de viajar con este libro para ponerme a escribir, pero bueno, todo llegará. Porque fue un éxito en España y en Mm, Argentina, no sé si en otros lugares del mundo, pero acá te fue bárbaro y allá también. sí, sí, aquí es una barbaridad. Allí sé que también, pero aquí fue una locura desde septiembre y, no paro de viajar desde septiembre, pero sobre todo desde enero. En las Navidades fue como el boom final porque todas se lo empezaron a regalar unas a otras y, y ya, o sea, desde enero pues igual paso 2 días en casa a la semana. Y entonces no puedo sentarme a escribir. Pero bueno, yo creo que en julio viajaré un poco menos, agosto me lo bloqueé entero. Y sí, ahora cuando estuve en Buenos Aires, era mi sueño ir a Argentina, me enamoré como sabía que me iba a enamorar. Y entonces eso, sí estuve buscando residencias literarias allí, pero está difícil también. Pero bueno, seguiré investigando.
Si me voy a una residencia, será para allí o para Uruguay. Vos sabés que tu libro fue el libro del mes de Buku, de un club de lectura. Sí, sí, sí. Ahí me llegó el libro a Ah, mí. sí, 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 fue por medio de qué ellos. bien. Y la verdad que, bueno, fue fantástico. Y después cuando vi que estaba Sí, programado por Inés, dije, qué bueno. sí. Inés fue la primera que me entrevistó, la primera periodista que me entrevistó de Argentina. Y Buku también, pues fueron los que primero apostaron por el libro, porque fue mucho antes de que saliese en Argentina cuando me pidieron eso, pues que hiciese un vídeo, que mandase una playlist, lo que te piden para la suscripción. Y yo estaba alucinada porque pues, no es lo mismo que funcione aquí que de repente pueda, sí, sí, que pueda funcionar. Y en México también, en México se agotó. Y de hecho en diciembre voy a México y Qué en enero a lindo. Colombia. Yo creo que en Sí, toda sí. América Latina va a ser, porque aparte son temáticas que en todo el mundo, ¿no? Pero como el libro está escrito Sí, en español, en toda la Hispanoamérica, digamos, va a pegar sí, muchísimo. es más fácil. De hecho, ahora en septiembre salen muchos sitios en Europa traducidos. En Italia sale en septiembre y estuve esta semana trabajando con la traductora italiana y, o sea, me parece mejor escrito porque conozco menos el idioma. O sea, me lo leen en italiano y pienso, wow, qué novelaza. Pero a la vez pienso que se pierde algo, porque, por ejemplo, las cosas en gallego que aparecen ya no son en gallego o referencias más latinas o incluso de España, pero que vosotras también conocéis culturalmente, en Italia nada y hay que cambiarlo. Por ejemplo, yo digo que al principio que Diana y Marina son Pili y Mili, pero yo cuando lo escribí nunca pensé en si en Italia iban a leer el libro. Pues eso lo vamos a sustituir por Telma y Luis para que entiendan un poco el concepto de la pareja. De hecho, me ofrecían chip y chop y yo, bueno, creo que no es lo mismo, dos ardillas, dos mujeres fuertes. Pero es interesante, a ver. En Suecia va a salir también, que eso también me parece fascinante. O sea, que una mujer sueca vaya a leer esta historia me parece tan diferente culturalmente. Nosotras tenemos muchísimo más que ver, somos prácticamente iguales, pero una sueca y una española no tienen nada que ver. Pero la violencia sí que es universal, por desgracia. O sea que bueno, a ver. Acá podría ser Mafalda y Libertad, son los personajes Sí, de sí, Quino. es verdad. Bueno, en A la ver ciudad, qué, en Oviedo, que es donde vivo, tenemos una estatua de Mafalda y todos los souvenirs son de Mafalda. No sé qué conexión encontraron con Mafalda y Asturias, pero esto es como que la amadrinamos. qué lindo. Acá Marce dice imaginación más documentación más observación y buena pluma, así que una genia total, Lucía. Gracias, perdón, pero me tengo que ir. Es que ya casi Ah, es medianoche. Gracias, muchas Lucía, gracias, gracias. Inés y Campos. Gracias. Sí, para vos es medianoche, ¿o no? ¿Qué hora es allá? Para mí, las 12 menos cuarto de la noche, sí. Ay, Dios. Bueno, decís que no tenés que ir a trabajar 9 horas mañana. Bueno, mañana sí, mañana me tengo que ir a un pueblo pero no pasa nada. Además me gusta mucho esto, o sea que no hay problema. Ojalá mi trabajo siempre sea así. Una belleza conocerte en persona y estamos seguramente todas deseosas de leer la segunda. Yo te iba a preguntar justamente de qué trata la segunda novela. Mm. Aún no llevo, o sea, bueno, tengo bastante dibujado, pero todavía no profundicé, pero bueno, no va a tener nada que ver con las flores, pero sí con otra mujer protagonista y creo que sí con otros temas que nos atraviesa a todas, porque son más sobre los cuidados. Pero bueno, como no llevo tantísimo escrito, me da miedo contar mucho por si cambio de idea. Como desde Navidad no la toqué, a ver ahora cuando la retome qué tal. Pero sí, de momento, o sea, lo que me motiva siempre para escribir y dedicarle tantas horas y tantos años es pues temas sociales que nos atraviesan, que nos interpelan a la mayoría. Y hacer de eso pues algo bonito, o intentarlo. Una belleza, la vamos a leer cuando salga. Y también te quería preguntar, vos hablaste mucho durante la charla de tus amigas, de que te reunías con tus amigas y los temas que salían Mm. entre ellas. Bueno, ¿cómo tomaron
esta novela a tus amigas? Pues llorando mucho. No, y claro, les gustó mucho, no se ven, al final cada comportamiento viene de un sitio, se cambia también eso, pues dependiendo de los personajes, y al final todas se sienten identificadas y a la vez ninguna en concreto con lo suyo, o sea, está todo difuminado. Pero yo no se lo di a ninguna de ellas ni a mi familia hasta agosto, hasta las últimas semanas de agosto, y salía en septiembre aquí. Pero me imponía mucho la lectura de ellos. De hecho, mi lector cero, o sea, el primer lector de la novela entera fue mi editor. No se lo enseñé a nadie más. Ahora sí, con la siguiente sí lo haré. Pero con esta, como no tenía tanta confianza y no sabía qué iba a pasar o no, no quería molestar a nadie haciéndoles leer mi historia. Pero sí, les gustó mucho. A mi madre también. Lo que pasa es que a mi madre lo pasó un poco peor porque ahí sí, ella sí ve a mi padre, y al final pues yo perdí a mi padre, pero ella perdió a su marido también. Y leer el duelo de tu hija pequeña tiene que ser un poco... Pero, pero sí, el otro día me dijo que ya la leyó 3 veces, o sea que bueno, muy bien. Y no, mi entorno muy bien, la verdad. Y sobre todo porque aquí salió y al final es un debut de alguien que, pues desconocido, y que se arropase desde el principio tanto con la crítica profesional, pero también con las lectoras, fue muy bonito. Y ya para ir terminando, que dijiste que te gustó mucho Argentina y que siempre habías querido Mm, venir, ¿qué es lo que más te gustó y por qué siempre habías querido venir? Yo no sé por qué siempre tuve fijación por Argentina. Yo digo que nací en el país equivocado, aunque ahora políticamente me alegro más de estar de este lado, pero bueno, tampoco... vosotros estáis en el futuro, de lo que va a suceder aquí. No sé, yo creo que conecté siempre muy bien, no sé si por la música que escuchaba muchos grupos de allí, películas también las poetas que me gustaban, Alejandra Pizarnik también, y de Uruguay, pues Vilariño, Peri Rossi, como que siempre estuve muy pendiente. Y, y no sé, sí, como que siempre de pequeñita también vi Floricienta, lo cual, no sé, igual la mejor embajadora, pero sí, como que desde pequeña siempre tuve inputs argentinos. Y, y cuando llegué allí, es que fue todo como me lo esperaba. O sea, la gente es muy abierta, muy cariñosa, te arropa también muy desde el principio. Aquí en el norte, sobre todo, somos más... Los uruguayos sí que me recordaron más a los gallegos, que también te arropan mucho y son muy tal, pero más tranquilos, más, no sé, más introspectivos o algo así. En Argentina es como todo más intenso. Bueno, en Buenos Aires, como más intensidad para todo. Y yo estuve muy cómoda, tanto en un sitio como en otro. Pero sí, Buenos Aires tiene como una cosa muy frenética, pero a la vez como también muy, muy cuidadosa. Y, y culturalmente es que estáis a años luz de cualquier otro sitio. O sea, en literatura, en teatro, tenéis muchísimo teatro allá. Aquí no hay tanto, o más en Madrid, pero luego en el resto de ciudades tampoco tanto. En la música, en todo, no sé. Qué hermosura todo lo que Mm, contás. Hay una manito levantada antes de que nos vayamos. mm. Corina, Cori. Hola, hola, perdón, no sé si se va a escuchar porque estoy en la calle, te escuché todo de arriba del colectivo. Sos una genia, Lucía, me encantó tu novela, me voló la cabeza tu forma de escribir. ¿Se entiende? Se escucha, hay mucho ruido de Sí, 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 colectivo. sí. No, se Esa escucha. cosa que mezclas todo el tiempo lo que pensás con lo que Mm, sentís, con metaforizás al mismo, todo el tiempo, muy generoso, ese nivel de detalle de todo lo que describís, con el amor mm. con la familia, con las pequeñas cosas y las sensaciones, cómo podés mezclar todo, te hace una voz muy, muy propia. No tengo nada para preguntarte, sino para decirte que la próxima vez te invitamos acá con Inés por Barracas para que vengas a tomar mate a nuestras Claro. casas. Un abrazo. Muchas Gracias. Sos gracias. una genia. Sí, sí, me faltó tomar el mate. Lo probé aquí, pero allí no. Así que sí, sí. Acepto la invitación encantadísima.
Acá en Barracas tenemos un teatro comunitario que Cori es la directora Mm, y Ana ah, María también forma parte del grupo de teatro. Es un teatro comunitario que es una cosa muy especial de Argentina. El teatro anda, comunitario nació en Argentina y tiene que ver con que vecinos y vecinas se juntan y arman entre todos colectivamente la dramaturgia de la historia que quieren contar. Entonces se recupera la identidad de los lugares, de los barrios claro, y es intergeneracional, entonces conviven chiquitos con grandes, es una belleza el teatro comunitario. qué bonito. Eh, Así que te invitamos para que vengas a ver teatro Claro, comunitario cuando andes por sí, acá. sí. Os avisaré con tiempo porque, vamos, seguro que vuelvo. O sea, si no es invitada por alguna feria o algo, voy a ir yo, así que seguro. Acá tenés lugar siempre que quieras venir. Y bueno, muchos saluditos en el grupo. Mm. Gracias, una hermosura, dice Marina Ríos. María Laura Lastres dice, en Uruguay hablan 2 tonos más abajo y más lento que nosotros. Sí, no Sí. son tan frenéticos. Eva Bucari dice, gracias Lucía, muy interesante escucharte contar todo el proceso de escritura, gracias por la charla y por el libro. Cecilia Ávila de Junín dice, me encantó la canción, no conocía al señor Chinarro. Mm. Andrea dice, gracias por la charla, me encantó. Y Muchas Diana gracias a Costanzo, todas. gracias por la hermosa charla. Bueno, mil gracias, una belleza escucharte, tenerte acá con nosotras. El libro fue alucinante, la verdad, así que esperamos el segundo. Y como dicen las chicas, escuchar cómo contás todo el proceso de escritura y con esa emoción y pasión que lo contás, como que contagia también. Así que muchísimas gracias. Te dejamos dormir porque Nada, son nada, las 12 nada. de la Ya tengo noche. la maleta hecha, así que ya pijama y a dormir. No, Muy muchas bueno, gracias a muy bueno. vosotras. Y Andrea, no sé si está ya, que dice lo de traducción al inglés va a salir este año. O sea que lo podrán leer sus hijas. Espectacular. Yo me quedé con ganas pero bueno, de última haremos otro encuentro. No, pues me quedé pensando Claro. muchísimo en lo que decías de las traducciones, de lo difícil que Mm, es transmitir, sí, transmitir esto que decías de la dupla, pero un montón de palabras que están ahí que nosotros las podemos sí, entender por una cuestión cultural, pero al sueco, al inglés, al italiano, al francés, como, qué difícil, ¿no? sí, 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 totalmente. Y se nota en las portadas también, muchísimo. Hay mucha diferencia. La sueca es súper fría, formal, como que no me encaja tanto con Marina, pero bueno, ahí, claro, el mercado funciona de una forma totalmente diferente, pero sí es muy interesante todo lo que rodea el mundo editorial. Después mandame las tapas, así se las comparto a las Claro, chicas, vale. las tapas del mundo. Felicitaciones, muchas Muchas gracias. 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 Voy a sacar una fotito ahí Sí. saludando. Gracias. ¿A Chao. otra? Ay, Un abrazo enorme, Lucía, gracias. chao. Chao, chicas, nos vemos. Gracias, Gracias. gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Inés. Gracias. Gracias a Gracias, chao, todas. chao. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias. Qué lindo. Gracias, hermosa. Gracias, Gra. Acá con mis mocos. Ay, recupérate pronto. Un beso. Hasta mañana. Besito, gracias. A vos.